¿Cuántos videojuegos salen diariamente? El mero planteamiento de esta pregunta aterra. Ya damos por sentado que el ritmo de publicación de juegos es tan inmenso que necesitamos contabilizarlo en un día, porque cifras más grandes en lapsos de tiempo mayores serían difíciles de imaginar. Este ritmo tan desenfrenado es uno que ni tú ni yo podemos mantener si queremos probar todos esos juegos. Es una tarea infinita para seres finitos. Ahora agrega al problema que todo lo que jugarás no va a ser de tu agrado. Existe la ley de Sturgeon. Esta declara que el 90% de todo es basura. Sin duda alguna, es todo un dilema complicado, más en este mundo que cada vez va más rápido, donde el ritmo habitual de consumo es no prestar atención y por consiguiente olvidar. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir a este panorama? ¿Se puede mejorar nuestra apreciación a los juegos? La creación de videojuegos inició en círculos reducidos de ingenieros y científicos, donde al estar en instituciones o empresas tenían acceso a herramientas que la persona común aún ni siquiera podía imaginar, como las computadoras. Así que de la curiosidad de alguno de estos profesionistas empezó a surgir los primeros videojuegos. Una cantidad que no rebasa las 3 cifras. Proporcionalmente, la cantidad de gente que los podía jugar era igual de pequeña. El público que se tenía se delimitaba a alumnos de universidad. Mientras avanzan los años, progresivamente más gente tiene acceso a computadoras. En los 80 y 90, varias personas de países con economías fuertes tuvieron un crecimiento en el uso de computadoras personales. El crecimiento siguió en los demás países hasta nuestra actualidad, que ya es requisito saber cómo manejar una computadora o el celular. El simple hecho de tener un sistema de cómputo ya te da la posibilidad de poder crear un videojuego. Claro, necesitas conocimiento para hacerlo, pero solo piensa que por los 70, si tuvieras el raro sueño de crear videojuegos, habría sido un camino más difícil o hasta imposible por no tener las herramientas. Se puede hacer una relación entre la adopción de sistemas de cómputo y la cantidad de videojuegos que se publican cada año. Entre más personas tenían sus propias computadoras, más personas creaban sus propios videojuegos. La adopción de esta tecnología solo crece y crece, por lo que podemos esperar que aún más juegos se hagan al año. Esto fue sin tomar en cuenta la existencia de herramientas que facilitan la creación de videojuegos. Ahora necesitas menos conocimiento técnico, aún más gente puede crear. Para un aspirante a la creación de videojuegos puede ser muy emocionante. Que ahora sea más sencillo poder plasmar tu visión es bueno, pero por el otro lado, más personas como tú van a querer hacer lo mismo, que como creador no te puede importar, pero como espectador se vuelve una cuestión difícil. Cualquier obra artística demanda 2 cosas, dinero y tiempo. El primero es el medio por el cual tienes acceso a la obra. Como buenos asalariados sabemos que el dinero pesa. Gastarlo en algo significa que no podrás usarlo de nuevo en otra cosa, y debemos satisfacer nuestras necesidades a través de este. Aunque suene irrisorio, el arte es una necesidad. Una persona sin expresión o deseo de obtener alguna experiencia estética es el equivalente de una máquina a la que se le da mantenimiento. Sin embargo, el tiempo es el recurso más importante que tenemos. Cada día disponemos de 24 horas donde no podemos aprovechar la totalidad de estas en puro arte. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades y atender obligaciones. Una cosa muy importante que no pasa con el dinero, no puedes recuperarlo. Por una parte, no somos millonarios, así que gastar exorbitantes cantidades de dinero no es un privilegio que tenemos. Por otro lado, tampoco somos seres inmortales que podamos tener una eternidad para probar diferentes juegos. Somos seres de carne y hueso que algún día pereceremos. Si hiciéramos cuentas de los recursos que tenemos y lo que demanda jugar todo lo que existe, estaríamos debiendo, y mucho. El punto ya está claro, son demasiados videojuegos de los que podemos probar en una vida. Pero ese no es el único problema que tenemos.
Nos podemos quejar de la gran cantidad de juegos que se publican, pero ¿cuántos de ellos nos enteramos? La publicidad con la que te bombardean no son de cientos de videojuegos distintos, sino de unos cuantos que tienen la suficiente solvencia económica para aparecer en cualquier lugar: noticias, videos, redes sociales, tiendas, televisión, etc. Sabemos sobre estos juegos antes de que siquiera se publiquen. Y no solo eso, muchos de estos juegos no son lo que se les llama cortos, acaparan mucho de tu tiempo. Los demás videojuegos que no sean parte de empresas grandes tendrán la desdicha de tener una desventaja de recursos. Claro, hay casos de éxito extraordinarios, pero por algo se les nombra así. Lo primero que hay que tomar en consideración es que no conocemos la totalidad del medio. Lo que haga Bandai, Sony, Microsoft, Capcom y demás empresas grandes no son todos los videojuegos que existen, ni nunca lo serán. Hay muchas personas que realmente creen eso. Porque, ¿cómo más dirías que los videojuegos están estancados si no fuera por conocer solo los lanzamientos grandes? Viendo que en un reducido porcentaje de videojuegos son los que más acaparan la atención, es claro que es una batalla por nuestro interés y tiempo. Las redes sociales saben muy bien esto, con sus algoritmos que tratan de exprimir el tiempo en el que estás en uno de ellos. Si quieres encontrar más videojuegos que puedan ser de tu interés, no hay solución más efectiva que la investigación, así de sencillo. Estamos acostumbrados a que un algoritmo nos dé información que nos llame la atención. Esta se puede obtener de muchas maneras, no solo de cosas que nos agradan, también puede ser por morbo, indignación o enojo. Además, no todas las publicaciones en redes sociales llegan a tener un crecimiento de espectadores con el tiempo. Muchas veces se quedan estancadas en el olvido, y no porque sean malas o algo por el estilo, sino por la fecha que se publicó, la relevancia del tema, el idioma en el que lo publicas, algún tipo de censura, entre un largo etcétera. Muchos tienen la idea de enseñarle al algoritmo las cosas que nos agradan para que nos recomiende cosas similares. Pero entre más lo pienso, lo siento como si aceptáramos más nuestra pérdida de la capacidad de buscar, como un esclavo diciéndole a su dueño que lo trate de cierta manera, en vez de aspirar a una libertad. Suena como si considerara estos sistemas como el demonio mismo, pero tampoco voy a negar que han llegado a ser clave para darles voz a otras personas que, nacidos en otra época, nunca les hubiese llegado público. Mi queja va más por cómo las empresas abusan de estos sistemas para su beneficio, donde estos podrían ser mejores sin tener que sacrificar nuestra salud mental o nuestra información personal. Por lo que les invito cordialmente, sin desechar las redes sociales y hacerte un ermitaño del internet, a que desarrolles el hábito de investigar. No tienes que citar en APA, no tienes que hacer tarea, es para ti y tu propio beneficio. Esto empieza desde seguir sitios web o blogs donde hablan de juegos, tal vez de cierta consola, época, temática, lo que sea. Tal vez preguntándole a un amigo qué te puede recomendar, viendo paquetes donde tienen varios videojuegos, ve qué gente trabajó en el juego y si han trabajado en otros, si mencionan sus inspiraciones, si la empresa que publicó la obra que te gusta tiene títulos similares, o simplemente ver un juego aleatorio que te llame la atención, y por qué no, probarlo sin más pretensiones. Como ven, realmente no es mucho. Claro que uno está acostumbrado a hacer el mínimo esfuerzo para enterarse de algo. Puede sonar como algo tedioso, pero tampoco lo que menciono es algo del otro mundo. Solo es decidir dónde dar simples clics. Al fin de cuentas, seguimos en la mejor época para conseguir información. Tal vez algunos dirán que cómo pueden saber que algo es bueno o malo, que no quiere correr el riesgo de comprar o probar algo malo. Para lo que, antes de responder a esto, me gustaría hablar sobre la crítica en sí. Este es un triángulo rectángulo. Tiene 3 lados y un ángulo de 90 grados. Todas las características que mencioné son hechos que nadie puede refutar, y lo que normalmente conocemos como la verdad. Esta figura geométrica no se queda en un mundo abstracto donde no podemos encontrarle utilidad. Tiene otras capas o visiones que complementan la verdad que ya mencioné. Puede ser la herramienta para el cálculo de distancia, el modelo de potencia eléctrica o un criterio a tomar en cuenta en el arte y cuanta otra aplicación que pueda surgir.
Todas estas son diferentes visiones que no invalidan a las otras y se basan en el mismo principio. Podemos hacer un equivalente con la crítica de cualquier medio, pero en nuestro caso nos interesan los videojuegos. Al momento de hablar de un trabajo, todos, en mayor o menor medida, estamos hablando del mismo objeto. Claro, nuestros sentidos, ideologías y época harán que esta experiencia varíe de persona a persona, pero de nuevo, todos partimos del mismo objeto. Por lo mismo, lo más fundamental al querer hablar de una obra es ser honesto. No hay punto válido si se empieza con una base mala, ya sea diciendo verdades a medias, por conveniencia, o forzar una idea que más de ayudar a comprender sobre la obra, solo se ve una persona con un narcisismo y obsesión a su cosmovisión. Por lo que sí, sé honesto, me parece la virtud más importante que alguien debe de tener siendo crítico. Esto no termina con describir al objeto, algo que puede hacer hasta una inteligencia artificial decentemente. ¿Qué valor le damos a lo que sentimos? Volvamos al triángulo. ¿Qué te parece la figura? ¿En qué criterios te fijarías? ¿Es bonita? ¿Es fea? ¿Eres más de círculos? ¿O la crees superior por la increíble versatilidad que tiene? Aquí la cosa se pone complicada, porque esta clase de productos culturales no poseen estándares. Al contrario de los bienes de consumo, que tienen regulaciones, no hay ninguna institución autónoma evaluando la calidad de estos productos. Y con este sistema económico, aunque existieran, no puede significar nada por cómo se tergiversa la información para confundir al consumidor. Aquí es donde podría decir que está la utilidad de los críticos. Por mucho tiempo, estos fueron solo un comercial extendido o un reporte de si el producto no estaba roto, y eso a veces. No es hasta nuestra época que tenemos figuras que han ganado atención por hablar de los juegos más allá de una recomendación de compra. Por algo, dije el podría, porque si nos vamos a hechos algo recientes, la gente ya está predispuesta a comprar algo por la publicidad. Mejor ejemplo de esto es Cyberpunk 2077, que se acosaba a periodistas que juzgaban con una nota no tan buena, por lo que no, el público ya está predispuesto a esperar el juicio que ellos tienen. Tú lo has sentido en algún punto y yo también, una idea que no cuadra con tus creencias, pero así como no nos agrada o convence un punto de vista, qué aburrido sería llegar al mismo consenso y quedarnos ahí, ¿no? ¿Cómo podemos esperar un estándar universal de la especie humana que puede crear obras tan variadas con distintos puntos de vista e ideas? Por lo que la solución más sencilla es que no hay un estándar, cada persona tiene uno propio, por lo tanto, el juicio depende del sujeto, es subjetivo. Esto no lo redime de un absoluto es mi opinión y ya. Como mencioné anteriormente, los humanos pueden mentir, también sin desprestigiar lo que siente el otro, porque eso es un sesgo que todos poseemos. No se puede aceptar un me gusta, está feo, es muy malo, como un juicio válido. Primero porque nos dice poco o nada sobre la obra, solo sobre la persona. Y segundo, qué aburrida sería una crítica si solo fuera eso. Tus sentidos tuvieron una experiencia para resumirse con un simple ¿está bien? Por último, el conocimiento es clave en una crítica. Citando a John Dewey, cualquiera puede apreciar unas flores, pero se necesita de la teoría para entender a estas. Sin caer en lo pedante, el conocimiento puede enriquecer mucho lo que tienes que decir sobre una obra. Puedes complementar mejor lo que intentas expresar y tienes más posibilidades de aportar algo a una discusión. Como ven, no estoy diciendo que toda crítica es relativa y que tampoco se pueda debatir sobre la calidad de una obra. De hecho, me parece bien que existan distintas voces que expresen sus pensamientos, no solo para ver el choque de estas, sino también cómo se complementan. Pero de nuevo, no existe una receta para hacer una crítica. De ser así, ya hace mucho se hubiera hecho una automatización del tema. Cada uno tiene una visión y formación diferente, pero vemos la misma figura, donde ésta puede tener tantas verdades como uno le dedique el tiempo de investigar, por lo que aún teniendo diferentes visiones de la misma base, hace posible la conversación de este tipo de temas, porque, aunque nunca lleguemos a una verdad absoluta, o tan siquiera un acuerdo unánime, como humanos no tratamos de buscar esta gran verdad, pero sí buscamos vivir sin incertidumbre. Aun siendo racionales, nuestro sentir también es parte de nuestro pensamiento. Así que toma la verdad que te sea más útil,
hasta que ésta choque con la realidad en la que vives. Al final no hacemos la labor de científicos o académicos que quieren explicar fenómenos, somos personas que queremos conciliar con estos. En vez de valerse de críticas y recepción, ¿por qué no te guías más a ti? Como todo ser humano, tienes tus propias sensibilidades, intereses y prioridades. No es mala idea que la persona que decida qué hacer con su tiempo y atención sea nada más y nada menos que tú mismo. Cuando estaba escribiendo las primeras ideas sobre este video, tenía otro objetivo. Quería hacer el intento de demostrar qué tan fiable o real es la ley de Sturgeon que mencioné en la introducción. Para realizar algo de esa magnitud y obtener un resultado mínimamente decente, necesitaría de tiempo y dinero, recursos que afortunadamente poseo, pero no lo suficientes para un proyecto de esa escala. Lo único que me quedó es aceptar que no tengo la capacidad para resolverlo y cambiar de plan. Justo lo que acabo de contar es el dilema que planteé en este video. Un problema tan grande que nuestra finitud se hace evidente. No importa qué intentes, nunca lo vamos a lograr. ¿Crees que le vas a ganar al tiempo? Tal vez administrándolo podrías llegar a una meta considerable o sacrificando otras actividades. Pensarlo es bastante ingenuo o arrogante. Eres un ser humano, como tal, tienes que realizar varias actividades para mantenerte vivo. No estás diseñado para realizar una función toda tu vida. Hacerlo rápido tampoco ayuda. No somos capaces de procesar tanta información en lapsos pequeños de tiempo. Por algo no recuerdas todo lo que ves en internet, desde esos videos de corta duración hasta los memes que ves en redes sociales. Tal vez para el día de mañana tampoco recuerdes este video. Si eso es para información simple y procesada, ahora imagina algo más complejo, como una obra donde tus sentidos necesitan prestar atención, por lo que no puedes llegar a ser una máquina que consuma obras como si fuera la acción más mundana. Y en el hipotético caso si lo fueras, o quisieras ser, ¡qué triste! ¿Cuál es la utilidad de una máquina que solo puede recibir experiencias que han expresado otras personas? ¿Qué va a producir con todo lo que consume? Calificaciones en un sitio de internet para contribuir a las montañas de información que nadie procesa o recuerda y que nadie asegura que ese sitio esté vivo el día de mañana. El 90% de todo es basura. Nació como un argumento que escudaba el género literario de la ciencia ficción en los años 50, donde había fuertes críticas a varias obras por su baja calidad. Un argumento donde solo legitimaba a este género, diciendo que en los otros, por igual, existía basura. ¿Para qué tratar de desmontar esta ley si en la mera explicación que acabo de dar está todo lo que necesitamos? La utilidad de esta ley fue legitimar un género literario, no usarlo como guía a la hora de elegir qué probar. ¿Qué utilidad tendría asumir que la mayoría de obras que vas a encontrar en tu vida son malas? Solo te hará evitar oportunidades, porque aún no sabiendo cuándo podemos morir y que nuestro tiempo vivo es prestado, mientras tengamos ese préstamo vigente, poseemos algo increíble, la posibilidad de encontrar. Puede ser algo malo, raro, mediocre o bueno, ¿qué importa? Estando vivos podemos descubrir, no quedarnos quietos o satisfechos con lo que sabemos y seguir buscando e investigando. Si lo pensaras en términos de productividad, todo esto resultaría en un problema que se solucionaría simplemente evitándolo. ¿Para qué hacer algo que al final no valdrá nada? Pero los humanos no somos así. Si fuéramos máquinas, seríamos de las más ineficientes que existen. Por eso hacemos herramientas que nos facilitan la vida y nos ahorran tiempo para ser ociosos, para jugar, porque jugar es humano.